Frankenstein de Mary Shelley, parte 12. Justine murió. Yo estaba vivo. Mi vida había comenzado con buenas intenciones. Había deseado que llegara el momento en que pudiera ponerlas en práctica y convertirme en una persona útil para mis semejantes. Ahora todo se había derrumbado. Mi padre observó con dolor el perceptible cambio en mi conducta y mis costumbres, e intentó razonar sobre la locura que suponía entregarse a un dolor desmesurado. ¿Crees que yo no sufro, Víctor?, dijo. Nadie puede querer a un muchacho más de lo que yo quería a tu hermano. Y lloró. Pero ¿no es nuestro deber para con los que siguen vivos intentar contenernos y no aumentar su tristeza? Y también es un deber para contigo mismo, porque la pena excesiva impide mejorar y sentir alegría, e incluso impide realizar las tareas cotidianas sin las cuales ningún hombre puede vivir en sociedad. Aquel consejo, aunque bueno, era inútil en mi caso. Yo debería haber sido el primero en ocultar mi dolor y consolar a mis queridos. En aquel momento solo podía responderle a mi padre con una mirada de desesperación. Nos fuimos a vivir a nuestra casa de Belleville, un cambio agradable. El cierre de las puertas de la ciudad a las 10 y la imposibilidad de permanecer en el lago después de esa hora convertía nuestra permanencia dentro de los muros de Ginebra en una obligación muy desagradable para mí. Ahora era libre. Después de que el resto de la familia se retirara a dormir, tomaba el bote y pasaba la noche sobre las aguas. Muchas veces estuve tentado a arrojarme al lago callado y en calma, para que las aguas me engulleran a mí y a mis calamidades. Pero me detenía al pensar en la heroica y abnegada Elizabeth. Y pensaba en mi padre y en mi hermano. ¿Acaso mi deserción no los dejará abandonados y desprotegidos a merced de la maldad del monstruo que yo arrojé entre ellos? En esos momentos me entregaba al llanto y deseaba que la paz volviera a mi mente, pero no pudo ser. Los remordimientos frustraban aquella esperanza. Fui yo responsable de un mal irremediable y vivía con el constante temor de que el monstruo perpetrara algún nuevo crimen. Tenía el presentimiento de que aquello no había acabado y de que la criatura cometería otro crimen horrendo. En tanto quedara vivo alguien a quien pudiera amar, siempre tendría razones para tener miedo. Cuando pensaba en él, me rechinaban los dientes, mis ojos se inyectaban de sangre y deseaba destruir aquella vida que tan inconscientemente había creado. Cuando pensaba en sus crímenes y en su perversidad, el odio y la venganza se desataban en mi pecho y superaban los límites de lo racional. Habría ido en peregrinación al pico más alto de los Andes si supiera que podría arrojarlo al vacío desde allí. Nuestra casa era la casa de la tristeza. La salud de mi padre se afectó por el horror de los acontecimientos. Elizabeth estaba triste y abatida. Ya no encontraba ningún placer en las actividades cotidianas. Cualquier alegría le resultaba sacrílega para con los muertos. Mi querido primo, me decía, al pensar en la miserable muerte de Justine, me es imposible ver este mundo y todo lo que hay en él igual que antes. Consideraba las historias sobre el vicio y la injusticia que leía en los libros como cuentos de viejas o males imaginarios. Me parecían lejanos
y más relacionados con la razón. Pero ahora la calamidad llegó a la casa y todos los hombres me parecen monstruos sedientos de sangre. Aunque estoy siendo injusta. Todo el mundo creía que esa pobre muchacha era culpable. Solo por una pequeña joya. No puedo admitir la ejecución de nadie, pero con seguridad habría pensado que un ser así no era digno de pertenecer a la sociedad. Pero era inocente, y lo sé. Tú eres de la misma opinión, y eso me lo confirma. William y Justin fueron asesinados, y el asesino escapa. Anda libre y quizás sea respetado. Aunque me condenaran a morir en el cadalso por sus crímenes, no me cambiaría jamás por semejante monstruo. Escuché sus palabras con una angustia indescriptible. Yo era no física, pero sí efectivamente el verdadero asesino. Elizabeth leyó la angustia en mi rostro y dijo: mi queridísimo primo, tienes que tranquilizarte. Esos acontecimientos me han afectado, Dios sabe cuánto, pero no estoy tan destrozada como tú. Hay en tu rostro una expresión de dolor y a veces de venganza. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas mientras me lo decía. Mi padre, que vio en la tristeza que se reflejaba en mi cara solo una exageración de la pena que debía sentir, pensó que un entretenimiento adecuado a mis gustos sería lo mejor para recuperar la serenidad acostumbrada. Por este motivo, nos habíamos trasladado al campo y, animado por la misma razón, propuso que podíamos hacer un viaje al valle de Chamonix. Yo ya había estado allí, pero Elizabeth y Ernest nunca lo habían visitado, y ambos habían expresado a menudo su deseo de ver los paisajes de aquel lugar. Así, a mediados de agosto, casi después de 2 meses de la muerte de Justin, partimos de Ginebra dispuestos a realizar ese viaje. El tiempo era maravilloso, y si mi pena hubiera sido de esas que pueden ahuyentar con cualquier entretenimiento pasajero, aquel viaje habría tenido el efecto que mi padre pretendía. En todo caso, el paisaje me llegó a cautivar. El primer día viajamos en un carruaje. Por la mañana vimos en la distancia las montañas hacia las que nos dirigíamos. Nos dimos cuenta de que el valle por el que transitábamos y que estaba formado por el Arve se cerraba sobre nosotros. Y cuando el sol se puso, vimos las inmensas montañas y precipicios por todas partes. Y oímos el estruendo del río rugiendo entre las rocas y las cascadas precipitándose alrededor. Al día siguiente, proseguimos nuestro viaje en mulas y mientras ascendíamos, el valle adquiría un aspecto más bello y frondoso. Los castillos en ruinas, colgando de los precipicios en montañas, poblados de pinos, el Arve impetuoso y las granjas asomándose entre los árboles formaban una escena de singular belleza. Pero aún lo fue más cuando vimos los poderosos Alpes. Cruzamos el puente de Pelissier, donde la quebrada que forma el río se abría entre nosotros, y comenzamos a ascender la montaña que se elevaba sobre él. Después entramos en el valle de Chamonix. Este es maravilloso y sublime, pero no tan hermoso y pintoresco como el de Servox, el que acabamos de dejar atrás. Durante aquel viaje, en ocasiones, avancé junto a Elizabeth y me esforcé en señalarle las distintas maravillas del paisaje. A menudo forzaba a mi mula a quedarse atrás para entregarme a las penas de mis pensamientos. A las 8 de la tarde llegamos a Chamonix. Mi padre